Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta tercera entrega del ciclo de diálogos con la historia antigua, este ciclo del Instituto de Historia Antigua Oriental de la Universidad de Buenos Aires, donde nos proponemos hablar sobre diálogos que se han entablado en época contemporánea con el pasado antiguo de las sociedades que habitaron lo que a veces llamamos el Antiguo Oriente. Y hoy nos convoca un diálogo particularmente interesante entre, o por lo menos relativo a la relación pasado y presente en la literatura, o a la relación entre literatura e historia. Sobre todo la historia, digamos, de esto que solemos llamar el Cercano Oriente. Y la charla va a girar en torno a la figura de una personalidad del mundo literario, que es la archifamosa escritora británica del siglo XX, Agatha Christie, autora, bueno, de innumerables obras, sobre todo reconocida por las novelas y relatos protagonizados por este detective belga Hercule Poirot, que fueron muchas veces adaptadas al cine, a la televisión. De hecho, entiendo que a fines de este año se estaría saliendo en cine una nueva versión de Muerte en el Nilo, una de estas novelas, en este caso ambientada en Egipto, cerca del vecino, digamos, a las regiones sobre las cuales vamos a hablar hoy. Pero la particularidad de Agatha Christie es que además de escritora famosa, participó en actividades arqueológicas en Siria y en Irak, por lo menos a partir de comienzos de la década del 30, de 1930, y además, como vamos a hablar, se casó con un arqueólogo, ¿no? Con el arqueólogo Max Mallowan. Y algo de esto seguramente, indudablemente, ha quedado impreso en algunas de sus obras, ¿no? Sobre todo obras de la década del 30, en las cuales el paisaje cultural y natural es justamente este ámbito de las excavaciones arqueológicas o el mundo de las materialidades residuales que quedan en, digamos, Irak y Siria, vinculados con las antiguas civilizaciones mesopotámicas, etc. Y por eso, bueno, qué mejor para hablar sobre esto que hablar con otra escritora, en este caso una escritora bonaerense del siglo XXI, que además es historiadora, que además fue docente de historia antigua, y como si todo esto fuera poco, que además escribió una novela sobre Agatha Christie y sobre su relación con el arqueólogo Max Mallowan, sobre su relación con el paisaje cultural y natural y con las excavaciones arqueológicas de Siria y de Irak. Así que yo la presento. Nuestra invitada del día de hoy es Gabriela Margal, historiadora, escritora, profesora de historia egresada de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó, como decíamos, como docente de historia antigua oriental. Desde 2006 escribe novelas de temática histórica y romántica, conjugando la investigación sobre mujeres y vida cotidiana con la construcción de ficción. Y entre las muchas obras de su autoría se cuenta la novela, que yo la tengo aquí, y que recomiendo enfáticamente, que se llama Huellas en el desierto, la gran historia, ahí también está, la gran historia de amor de Agatha Christie, publicada en 2017, y que es, bueno, la que motiva esta conversación. Así que, primero que nada, muchas gracias, Gabriela, por aceptar la invitación de participar en esta charla. Gracias a ustedes. Y hoy, además, contamos con la suerte de tener en esta conversación como participante al secretario académico del Instituto de Historia Antigua Oriental, que es Pablo Jaruf. Así que muchas gracias, Pablo, también por acceder a participar en esta conversación con Gabriela. De nada, muchas gracias también por la invitación. Y vamos a arrancar así de una, con una pregunta que yo tengo para Gabriela, que es, ¿cómo fue esto de hacer una carrera universitaria de historia, dedicarte a la docencia en historia, y en algún momento empezar a dedicarte a la escritura de novelas históricas, ¿no? Este traspaso entre una cosa y la otra? Y de paso, la pregunta adicional es, ¿qué fortalezas o debilidades vos crees que se pueden considerar en relación con lo que es la investigación histórica por un lado y la construcción de ficción histórica por otro? Bueno, son como muchas preguntas y casi incluyen decisiones de vida en todas esas preguntas. A ver, yo empecé a trabajar en la cátedra con Bernardo Gandulia en el 2005 y en el 2006 publico mi primera novela. O sea que la carrera académica y la carrera de escritora venían
juntas, hasta que, bueno, en un momento, yo no recuerdo, puede haber sido el 2012, segundo cuatrimestre del 2012, estábamos dando la materia y llegué al consultorio de mi psicólogo y veo el diván y le digo, ¿me puedo tirar a dormir? En ese momento estaba escribiendo una novela y al mismo tiempo estábamos dando clases. Y bueno, creo que fue el momento en donde me di cuenta que ya las dos cosas no podían ir juntas. Pero por otra parte, siempre estuvieron juntas porque mi amor por la historia y por la escritura venían de la mano. Y entonces creo que hubo un gran problema con el hecho de tener que por ahí dejar o no poder conjugar del todo hasta que encontré una novela, pero me llevó tiempo. Es que yo escribía sobre historia argentina en ficción y tenía que dar clases sobre Hammurabi de Babilonia en la carrera. Y llegó un momento en el que las dos cosas eran complejas, porque, como lo saben, hablar de historia en el año 1800 a.C. requiere un esfuerzo intelectual, un trabajo de reflexión y además traducirlo eso en las clases. Y por otro lado, también escribir novela requiere un esfuerzo intelectual porque es tomar la investigación histórica y transformarla en ficción, ¿no? Ya no es historia, sino que se convierte en material de ficción y uso la historia para otra cosa. Entonces, bueno, durante un tiempo pude maniobrar con las dos cosas, con las dos carreras, y después llegó un momento en el que no pude más. Y ahí se desató una suerte de tormenta porque es una cuestión emocional, ¿no? A mí me gustaba dar clase de historia, pese que había algunas cosas que no me gustaban, pero bueno, eso no importaba. Me gustaba dar clase de historia, tenía mis periodos favoritos. Lo que sí me pasaba con la carrera académica era que no podía dedicarme a la investigación. Entonces no podía producir textos que, digamos, empezaran a formar mi currículum, porque toda la investigación estaba dedicada a la parte de las novelas, ¿no? Claro. Bueno, no, hubo un momento en el que tuve que decidir que ya no estaba más, ya no podía ser parte de la cátedra, y después de algunas peleas, Pablo ha sido testigo, y creo que algún perdón que todavía no fue concedido, definitivamente dije, bueno, alguna cosa tengo que elegir, y me fui por el lado de la escritora y no por el lado de la historiadora. Pero todavía sigo añorando esos días de dar clase, de estudiar sociedades antiguas, porque en definitiva, y esto es como secreto, ¿no? Pero lo sabe bastante gente, a mí la historia argentina me gusta, pero me gusta la historia más antigua, digamos, del 1800. Cuanto más antigua sea la historia, más me gusta. Por eso, de hecho, yo termino en historia de Oriente, ¿no? Claro. Es obvia. Y la historia argentina contemporánea no me gusta para nada. Y bueno. Bueno, pero ahora seguramente igual vamos a preguntarte más específico sobre los periodos antiguos, pero bueno, lo que vos decís es que dedicarse a la novela histórica no deja de ser también una forma de investigación específica, pero que tiene que ver también con... Definitivamente, y después tuve la oportunidad, por suerte, de publicar historia de divulgación. Con una amiga, Gilda Manso, hicimos una serie de 3 libros que se llama La historia argentina contada por mujeres, y pude por lo menos sacarme las ganas de hacer historia, ¿no? Obviamente es la divulgación, lleva como unos filtros, porque hay que pensar el público para el que está dirigida, pero bueno, eso es hacer historia, no era ficción, definitivamente, era historia. Y en algún momento es muy gracioso cómo llego a la historia de Ágata, porque en algún momento llego a la historia de Ágata y digo, pero esa historia está buenísima, tengo que contarla. Bueno, ahora te vamos a preguntar sobre eso, no sé si Pablo tenías una pregunta. Sí, bueno, primero comentar esto, que bueno, entre todas las herramientas que te da la carrera de historia, bueno, también te ofrece la posibilidad de desempeñarte también en el campo de la historia, pero bueno, más volcado a la ficción, así que digamos, pensando también en todos los estudiantes
y las estudiantes que nos van a ver en el video, que digamos, no todo termina en un paper científico, ¿no? Ojalá que sí, pero no todo se termina ahí. Bueno, y recién como decías, Gabriela, llegamos al libro de Huellas en el Desierto. A ver, este libro, como todos tus otros libros, y perdoname por los halagos, te los devorás en 2 días, como mucho. No, tienes que tardar más porque llevan tiempo. No, sí, o sea, vos sí, o sea, meses y meses de redacción, pero quien lo lee, por experiencia propia, pero también de ver a otros que lo leen, rápidamente uno se engancha y rápidamente lo quiere terminar, porque quiere saber qué es lo que pasa. Es el caso también de Huellas en el Desierto, que arranca ya ambientado en Irak, al sur de Irak, ahí en las ruinas de la ciudad de Ur de Caldea y todo este ámbito todavía bíblico, ¿no? Pensando en Abraham y en el diluvio. Pero bueno, tenemos un libro que se divide en 2 partes y casi como un apéndice, donde volvemos a Oriente. Arrancamos en Oriente, Irak, Siria, después vamos para Occidente. Esa parte tanto a mí no me interesaba, pero bueno, ahí está el núcleo, el nudo, digamos, de cómo se resuelve esta relación. Y bueno, finalmente, volviendo a Oriente, y en un ambiente también bastante renovado en lo que respecta a la arqueología, pero vamos paso a paso. La pregunta que te queríamos hacer es, ¿estás habituada? Todas tus novelas transcurren, como decías, en Argentina y en periodos muy tempranos, casi en el virreinato, ¿no? del Río de la Plata. ¿Cómo fue que entonces saltaste y te animaste a escribir en Oriente? Porque los paisajes y también la gente, incluso en este libro, en las primeras páginas, narrás visitas a mezquitas chiíes, que es un mundo muy distinto al nuestro. Bueno, ¿cómo fue este salto de pasar de un ámbito a otro? Fue complicado, pero al mismo tiempo fue como andar en bicicleta, que de repente empezás a andar y te acordás. Por ahí te das algún golpe, pero recordás. Yo voy a contar una anécdota que te va a resultar muy conocida, y es que cada vez que Bernardo daba clase y hablaba de la cultura jalaf y todas esas cosas, que eso era lo que a mí no me gustaba, hablaba de Max Mallowan y mencionaba que había estado casado con Agatha Christie. Y me acuerdo, como si fuera ahora, Bernardo se daba vuelta, escribía Max Mallowan en el pizarrón, se daba vuelta, me miraba a mí y me decía, tenés que escribir la historia de Max Mallowan y Agatha Christie. Yo no le daba pelota, vamos a decirlo así, porque no, yo estoy escribiendo historia argentina, no. Bueno, 1000 años después, me crucé con un link en Twitter que contaba la historia entre Agatha Christie y Max Mallowan. La cuestión es, si a mí me dicen, bueno, Agatha Christie estaba casada con un arqueólogo, yo ahí no encuentro una novela. Digo, cualquier persona se casa con otra persona y no es necesariamente una novela. El tema es que empecé a revisar la historia de Agatha y Max y empezás a encontrar una cantidad de datos que te van convirtiendo esa historia en una novela. Te llevaban unos años considerables de edad, 15 años. Ella tenía 40, él tenía 25, o sea, mucha diferencia de edad para la época que estamos hablando, que es 1930. Se conocen en la excavación de Ur, por eso la novela empieza ahí, empieza en Ur, que está dirigida por Leonard Gully, o sea, se conocen en lo que para mí era la historia de la arqueología, o sea, que ya estaba como, esto está funcionando, y se casan en el mismo año, se conocen, digamos, a principios de marzo de 1930, y el 11 de septiembre de 1930 se casan, o sea que es una historia bastante breve el romance. Y bueno, ya estaba la novela. Pero bueno, hay una diferencia entre saber que está casada con un arqueólogo y saber todos esos datos aparte, yo no lo sabía. Obviamente empecé a buscar información, encontré la autobiografía de ella, encontré datos de la excavación, o sea que sí estaba comprobado todo lo que había encontrado en ese link, que ya ni sé cuál era. Y dije, bueno, hablé con mi editora Silvia en ese momento, y dije, bueno,
acá tenemos una historia, una novela, con digamos, tenemos una historia que contar, pero además le agregamos que todo esto de que están hablando, yo lo sé. Cuando, por ejemplo, si fuera alguien que nunca tuvo una clase sobre Oriente, le decís, bueno, claro, la ciudad de Ur queda al sur de lo que es el actual Irak, en la desembocadura del Éufrates. La persona te va a mirar, sí, te creo, pero en cambio yo lo dibujé durante 8 años mientras daba clases. Y ese conocimiento, saber exactamente dónde quedaba Ur, dónde quedaban las ciudades, dónde quedaba Bagdad, el recorrido, y el hecho de que esos lugares ahora son desiertos, pero antes habían sido lugares fértiles, llenos de canales, todo eso era como un plus que me daba a mí para escribir la novela. Y me mandé porque por fin podía recuperar, porque era algo que a mí me pasaba cuando yo, insisto, cuando yo dejo la materia, no es que la dejara porque no quería seguir con la materia, tuve que decidir dejarla porque ya no podía más, de cansancio, ¿no? Pero fue un regreso a eso que había estudiado durante muchos años y que había enseñado también, ¿no? Así que bueno, tenía el mapa en la cabeza, creo que eso ayudó mucho. Para una persona, me preguntaba por qué la historia nunca había sido contada, y pienso que para una persona que no conoce la media luna fértil, que no conoce la historia de Irak, la formación del Estado de Irak, sería muy complicado de explicar. Entonces creo que corría con una ventaja mayor, que es que sabía exactamente dónde ubicar en el mapa la excavación de Uruk. Claro. Bueno, y en tu novela aparecen dos personajes femeninos muy importantes, vinculados con las excavaciones arqueológicas. Bueno, obviamente uno es Agatha Christie, y el otro personaje es Catherine Bully, que era arqueóloga, y además era la esposa de Leonard Bully, que excavaban en Ur. Mi pregunta sería, ¿cuán disruptivo era, o si es que lo era, que mujeres europeas en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad y mediados del siglo XX, participaran en excavaciones arqueológicas y en viajes en Medio Oriente, y qué roles cumplían? Muy interesante porque creo que lo empecé a descubrir a partir de que escribí y publiqué la novela. Cuando empiezo a investigar me encuentro con Catherine, ella está tanto en la autobiografía de Agatha como en las memorias de Max, y está descrita como una mujer muy particular, una mujer inteligente, con talento, sabía mucho de arte, y es por eso que está en la excavación de Ur. Y es algo interesante, cuando ella se va a Bagdad, ella primero estaba casada con un egiptólogo. El egiptólogo se tira un tiro en un pie, digamos, y termina muerto. Se suicida, básicamente. Y por algunas cuestiones del destino, Catherine termina en Bagdad. Parece que las visitas a las excavaciones en la zona de Irak eran normales, porque incluso está el relato del rey de Bélgica visitando la excavación de Ur también. O sea que es como que era una cuestión de turismo, iban a visitar las excavaciones. Y Catherine va a la excavación de Ur y empieza a ofrecer su conocimiento en dibujo. Ella empieza a hacer sus dibujos, y los dibujos que están en la colección de la Universidad de Pensilvania son los que hace Catherine. Y el primer año es como que lo hace gratis, y el segundo año es parte de la expedición, hace los dibujos, y ya recibió un sueldo. La universidad tiene un problema, no le gusta que esté la mujer, pero ahora voy al tema de si era común o no que hubiese mujeres. La universidad tiene un problema y le dice a Uli no, o sea, no puede estar una mujer soltera en una excavación donde hay todos hombres solteros, y se terminan casando. Pero es un matrimonio bastante particular y queda claro que, bueno, no se llevaban bien, incluso Leonard busca el divorcio unos años después, no lo logra, no se separan, pero bueno, queda ahí la relación compleja. No es extraño encontrar mujeres en las excavaciones arqueológicas. Tenía que ser bajo ciertos parámetros, tenían que estar casadas o ser hijas de... Obviamente es 1930, estamos hablando de una sociedad que considera que las mujeres son parte de un hombre y que el hombre las define, ¿no? Pero sí era
eran disruptivas, o sea, no es normal que estén, las encontramos en las fotos, las encontramos haciendo excavaciones, pero no cualquier mujer viaja al oriente, a un lugar como Irak, básicamente, y en este estado en formación que era Irak, y hace, digamos, se dedica a hacer arqueología, o sea, había que ser una mujer particular. Incluso la misma Ágata, cuando describe que se va a Bagdad, lo toma como la aventura, la aventura. Dejé todo y me fui a Bagdad porque necesitaba una aventura sumamente exótica, ¿no? Entonces, no era raro, pero sí esas mujeres tenían como una visión particular. Se encuentra que estar leyendo recién un libro, por eso digo que estoy descubriendo cosas, pero por ejemplo, eran feministas o estaban a favor del sufragio femenino. Son mujeres que tienen pensamiento, digamos, bastante avanzado para la época. ¿Pablo? Sí, sí, justo me venía a la mente, hay varios personajes, ¿no?, en la novela muy interesantes. Hay uno que no aparece, pero que se menciona, y es fundamental para entender esto que planteaba Augusto, Gertrude Bell, que ya bueno, había sido la fundadora del Museo de Bagdad, una figura clave en la formación del Estado de Irak, pero también una figura un tanto oscura, un tanto polémica, sobre todo esto que comentás vos del tema del feminismo. Pero bueno, hay un reparto bastante interesante de actores en la novela, algunos están presentes, otros simplemente referencias, también como el caso de Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia. Y en relación a esto te queríamos preguntar, bueno, o sea, algo estuviste diciendo, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de documentación a la hora de planificar y escribir la novela? Pero claro, ¿no? ¿Cuánto de historia, o sea, cómo juega lo histórico y la ficción en tratar de hilvanar estos personajes históricos, que bueno, la historia es real, pero bueno, se ficcionaliza de alguna manera, y también hay varias anécdotas muy pintorescas, como Max Mallowan excavando de niño en su patio. Una cosa muy interesante que no escuchen hoy los arqueólogos, Ágata limpiando la cerámica con crema, sería hoy el sacrilegio total. Pero bueno, esas cosas, digamos, son pura invención, digamos, o hay realmente referencia a esto. No. Cuando trabajo personajes reales, cuando hago novela histórica, procuro que la mayor cantidad de datos y de lo que está en la novela sea real. Así que todo lo que está en la novela, eso que pasa, hay un momento cuando están haciendo ese recorrido por el desierto, Max y Ágata solos, pasan la noche en Kerbala y la pasan en una comisaría. Eso es real. Lo cuentan, yo tenía acá las memorias de Malowan, y está todo en la autobiografía de Ágata y en las memorias de Malowan, o sea, y quedan otros registros también, ¿no? Es real, se fueron de viaje solos, eso yo no lo entendía. Ágata era una mujer divorciada en ese momento, lo cual hacía ruido para la época, estaba aceptado, el divorcio existía, pero que se fueran solos, creo que la diferencia de edad un poco funcionó como, acá no va a pasar nada, y bueno, terminó pasando. Pero eso que cuenta Max de que lo primero que hace de arqueología es en el fondo de su casa, es real, lo cuenta él. Saco todos los datos de sus memorias. Trato de que, incluso por ejemplo, cuando describo el paisaje, primero busqué el paisaje. Primero, cómo era, tenía varios problemas. Porque yo sabía cómo era el paisaje o la geografía de la zona hace 3.000 años, no, 3.000 años no, 4.000 años. Yo la di muchas veces en clase, pero no es ese paisaje el que estaba en 1930, y el paisaje de 1930 no es el paisaje de ahora. O sea que tenía como varias capas arqueológicas ahí para trabajar. Pero bueno, trabajé con algunas imágenes que iba encontrando de Irak en este momento. Obviamente era como que tenía que tapar un poco al soldado posando con su arma y decir, bueno, a ver, correte un poco, quiero ver el sigurat, quiero ver los colores, quiero ver cómo es el color de la tierra, el color del cielo. Y también tenía las descripciones de Ágata, es muy descriptiva en ese sentido cuando describe el desierto y los colores, el color durazno menciona mucho, el color lila, el color de la tierra, por ejemplo.
las personas, bueno, o sea, los habitantes locales, ¿no? Porque estamos hablando de ingleses que están ahí asentados y bueno, eso es otra historia. Pero bueno, fue una conjunción de lo que yo sabía, porque aparte estaba escribiendo sobre un arqueólogo. Y yo sabía lo que sabía Malowan, o lo que iba a saber, o el modo en que, por ejemplo, iba a hacer historia. Era muy gracioso, era casi demasiada información para trabajar. Y cómo transmitir esa información también, ¿no? Porque no estoy haciendo historia, estoy haciendo novela, o sea, estoy entreteniendo a alguien, básicamente. Estoy creando una historia para que alguien se entretenga durante un rato, y me preste su atención durante un rato. Y bueno, fue esa mezcla de las memorias de ellos dos, la investigación que hacen biógrafos, que también la tengo, un libro genial de Ágata también. ¿Se ve? Se ve al revés. Se llama Ven y dime cómo vive. ¿Se veía? Genial. Sí, sí. Es el único libro que está firmado por Agatha Christie Malowan, porque Christie es el primer marido de Agatha. Ella se quiere sacar el nombre porque odia al señor Christie. La editorial no se lo permite. Sepan que las escritoras sufrimos. Claro. Callas Miller, ¿no? Originalmente. Este es el único que se puede publicar como Malowan, porque precisamente es la historia de ella en las excavaciones arqueológicas de Max, sobre todo en Siria. Y para los que hacen Oriente, tiene, por ejemplo, Max Malowan hace el relevamiento de la cuenca del Jabur y los tells que hay en esa zona. Y acá están contados cómo se hace eso. O sea, y son los ojos de una escritora, que es súper interesante también para ver, porque ella va viendo detalles de las personas, detalles de, por ejemplo, Max nunca cuenta cuando comenta sobre el relevamiento de la cuenca del Jabur, no cuenta sobre las ratas, pero Agatha sí cuenta que los tells están llenos de ratas. Y yo 1000 veces di en clase sobre los tells, hablé sobre los tells, y nunca me había dado cuenta de que era posible que hubiera ratas en esos lugares. Obviamente se estaban comiendo todo el material orgánico que podían encontrar. Y hay un dato interesante con el tema de las ratas, y es que si buscan fotos de Catherine Woolley, en una de esas fotos la van a encontrar con un gato, en la excavación de Wood. Y se imaginarán por qué. Porque debería haber más gatos y más ratas en este lugar. Así que bueno, fue esa conjunción de las cosas que yo ya sabía, las cosas que encontré con Max y con Agatha, y con material nuevo. La Universidad de Pensilvania tiene muchísima información publicada en internet sobre la expedición, la misión conjunta, como le llaman ellos, sobre la ciudad de Ur, ¿no? Y cuando encontrás, por ejemplo, alguna contradicción entre un relato y otro, que tomás una decisión. Y sabes que hay una contradicción sobre la noche de Kerbala. Y esta contradicción está entre Agatha y Max. Uno lo cuenta de una manera y otro lo cuenta de otra. Y pasó, digamos, uno dice que pasa una cantidad de días y el otro dice que no pasan días. ¿Y qué haces con eso? Claro. Ahí fui medio salomónica, ya que estamos en el tema. Y creo que acepté una parte de la versión de uno y una parte de la versión de otro, y lo junté. Ahí sí tuve que tomarme la licencia, porque aceptar que es ficción después de todo, y decir, bueno, ¿qué me funciona a mí en la historia? Porque ahí tengo que pensar en la novela y como escritora. ¿Qué funciona para mí en la historia? Si tengo dos cosas que se contradicen, ¿qué es lo mejor para la historia? Bueno, esto, y siguió la historia. Suponé que eran demasiados días los que había de diferencia, digo, no. Me voy con la versión que es más corta porque me permite llegar a Bagdad, que era lo que estaban buscando. Bueno, y tu novela vos decías, la hemos leído, transcurre en la década del 30, sobre todo a comienzos, que es además la década en la cual Agatha Christie publica estas novelas ambientadas en Medio Oriente, ¿no? Asesinato en el Orient Express, Asesinato en la Mesopotamia, Cita con la Muerte en el Nilo, que transcurre ahí en un país vecino. Y mi pregunta sería, ya hablando de su literatura,
¿qué tipo de mirada crees que ofrecen sus novelas sobre el pasado o su presente de el Medio Oriente? ¿Qué tipo de percepción vos notás en Agatha Christie en sus novelas y relatos? Creo que es básicamente la mirada colonial, no tiene una mirada renovadora, es básicamente la mirada de somos ingleses, estamos acá porque tenemos derecho, algún derecho que nos cayó encima. Claro. Sí, a la época de la ocupación británica, ¿no? Creo. Sí, exacto. Es protectorado en ese momento, porque está el rey, está Faisal, pero están ahí como cuidando el tema. Y la verdad es que las mejores novelas de Agatha son de esta época, es cuando se casa con Max y Asesinato en el Oriente Express, Asesinato en Mesopotamia y Muerte en el Nilo son las mejores, básicamente, de Agatha, son las más interesantes, obviamente hay otras. Y creo que todo el recorrido por Oriente y esa permanencia en las excavaciones le permite a ella como encontrar gente, porque las novelas de Agatha básicamente son sobre gente. O sea, por eso digo que es más el aspecto colonial, porque nunca aparecen en sus novelas por ejemplo, Hamoudi, que es el capataz de Ur y el capataz de Max después en Siria. Pero no aparece un personaje árabe, musulmán, que esté ahí funcionando como actor de esa novela, ¿no? Así que básicamente creo que en ese sentido Agatha repite la idea de colonia, de imperio, de esto está bien y no hay problema, y no cuestiona en ningún momento que está pasando algo interesante. De hecho, en Muerte en el Nilo aparece un socialista anarquista. Creo que eso le está interesando más. Obviamente ya estamos en la época de la Unión Soviética y hay toda una serie de problemas que a Europa le están molestando, y no tanto el tema de si tienen derecho o no a estar en ciertas regiones que no les pertenecen, ¿no? Y sacando tesoros, porque esa es la arqueología que por lo menos estaba haciendo Gully, ¿no? Es esa arqueología de tesoros que van al Museo Británico, van a Pensilvania. Así que no, es la imagen clásica de ese Oriente colonizado, y colonizado por una razón. Nosotros somos mejores, básicamente. Bueno, y Gabriela, recién hablaste de esta arqueología de tesoros que practicaba Gully y compañía, que tiene que ver naturalmente con esta situación colonial de tesoros que se llevaban. Incluso hay escenas en tu novela que se desarrollan en el Museo Británico, nada más y nada menos, y lo que se ve a lo largo de toda la novela, y también estalla un poco al final con este matrimonio un tanto raro entre los Gully, es esta diferencia entre dos generaciones, Gully más tradicional, incluso también al comienzo de la novela hay un mini debate sobre esos estratos, en donde algunos creían había evidencias del diluvio universal, y una generación más joven, Max Mallowan, que trata de ser más frío, más crítico, y que trata de llevar adelante una arqueología, podemos decir, más profesional, para lo que eran todavía los estándares de la época, y también preocuparse por la cronología y esos estratos también más prehistóricos, para tratar de tener un conocimiento, podemos decir, más científico, ¿no? De la historia, qué fue lo que sucedió, más allá de los tesoros y todas estas historias bíblicas. Así que ahí tenemos también algo muy interesante para ver lo que es la historia de nuestra disciplina, ¿no? O de la arqueología de toda esta región. Y claro, y la pregunta es si ¿qué de esto imaginás vos, sentís que se transmitió al público en general en esta época, la primera mitad del siglo XX, sobre todo en el mundo británico? Si este cambio de generación en la arqueología, con distintos enfoques, con distintas metodologías, tuvo una repercusión también, digamos, si en esta renovación desempeñó algún rol Agatha Christie, o digamos, terminó predominando esta visión de un Oriente exótico, donde aparecen cosas fabulosas del mundo bíblico, y lo demás el público común no sabe, o quizás ni le interesa. ¿Cuál es tu impresión con respecto a esto? De nuevo, hay varias cuestiones ahí. Una de las cosas que me impresionó fue cuando
preparaba la novela, a ver, yo empecé a pensar en la novela con la cabeza en Agatha Christie. Era escritora, tenía una edad parecida a la mía, había pasado un momento de tensión muy grande en su vida, venía con una cuestión compleja que había sido la separación de su marido, y terminé la novela concentrada en Malowan, básicamente. O sea, de repente me di cuenta que me interesaba mucho más el personaje de Malowan, que por ahí es de Agatha, que obviamente me interesa y es la protagonista de la historia. Pero había algo de lo que yo conocía, obviamente. Yo podía darle como mucho interés a Malowan, porque, bueno, lo sabía. A ver, y había algo que me interesaba mucho también, y es que enseguida se nota cuando uno empieza a leer los textos de la época y lo que cuentan Agatha y lo que cuenta Max, es que un poco también, ¿no? Las memorias de Max son escritas en los 70, ¿no? Ya se está armando su lugarcito, ¿no? En la historia. Pero él, la división generacional en temas arqueológicos es muy importante, porque Woolley está buscando tesoros. Max dice, Woolley está pensando en Egipto, porque lo que querían era encontrar una nueva tumba de Tutankamón. Eso era lo que quería. Él encuentra el cementerio real de Ur, y eso fue como, salió en diarios, sale él, sale Catherine, salen todos, salen en los diarios, aparecen, está la diadema de la reina y todo eso que se describe. Y lo otro que hace Woolley es decir, estoy en Ur, esta es Ur de los caldeos, esta es la Ur bíblica, acá encontré datos del diluvio, acá encontré todo, o sea, acá la Biblia está perfecta. Y Max en ese momento ya está discutiendo, no lo dice, supuestamente en sus memorias dice, yo no le discutía, porque básicamente él tenía 25 años, era el arqueólogo junior de la excavación, y lo que tenía era que hacer papeleo, digamos, y liderar algunas cosas, pero no era el director de la excavación. Pero a mí lo que me sorprende de Max es que ya él tiene una campaña más en Ur, Catherine se enoja cuando se casa con Agatha, hay todo un lío, spoiler, perdón. Él tiene un año de excavación y luego trabaja con Campbell Thompson en Nínive, y después ya consigue su propia financiación, 28 años tiene. Y él ya está buscando prehistoria. O sea, él ya no está buscando, obviamente si vas a buscar prehistoria, no buscas tesoro, porque ya lo vio, no estaba buscando tesoro, ya sabe, estuvo en el campo, no le van a explicar que no va a encontrar tesoro. Y está buscando cosas que no tienen que ver con la Biblia, o sea, ya en una generación hay diferencia, porque él, su próxima, el siguiente sitio que excava ya son en Siria, ya está excavando otra cosa, está buscando la cultura jalaf. Insisto, si estás buscando la cultura jalaf, no estás buscando tesoro ni estás buscando la Biblia. Bueno, ahí sería cuestionable, pero bueno, básicamente no estás buscando eso que está movilizando a Woolley, que sigue excavando en Ur. La excavación termina a mitad de los años 30. Eso por un lado, y lo quería reflejar, porque era algo que a mí me gustaba mucho hablar de eso cuando estaba en la cátedra, porque habla de generaciones y de cómo va avanzando, cómo va cambiando el conocimiento histórico y cómo se va profesionalizando la arqueología, que como la antropología un poco, ¿no? Nace con esta cuestión del colonialismo, la ocupación, Gran Bretaña, Francia, es la ocupación de estos lugares exóticos que nos permite encontrar tesoros o sociedades nuevas, etc. ¿Qué otra cosa me habías preguntado? Hay algo que quería aclarar, sí. Yo mencionaba antes que la visión de Agatha sobre las sociedades es la visión británica, eso de en las novelas, ¿no? La sociedad británica de Bagdad, la sociedad británica de Egipto. Pero, insisto, con este libro, si lo pueden conseguir, es muy lindo. Acá sí describe las sociedades o las tribus con las que se encuentran, en Siria en particular. Y cómo trabajaban los ingleses, qué lugar ocupaba Max, qué lugar ocupaba Agatha como esposa de Max, cómo la respetaban, qué relación tenía, cómo las mujeres de los hombres que trabajaban en la excavación la venían a ver a ella para que
resolviera algunos problemas. Entonces, y sigue siendo esa visión británica, de colonia, pero nos da como una imagen más interesante de cómo funcionaba una excavación arqueológica y cómo funcionaban estos grupos de población que se encuentran y que son los que trabajan para excavar, ¿no? Ahí Telbrat, Arpachilla, si no pronuncio mal. Perdona, Sí. porque ahora me acuerdo también de un personaje que aparece dando vueltas allí, pero de la antigüedad, que justamente tiene que ver con toda esta imagen de Ur, que un personaje inesperado que aparece en Ur, que es la famosa princesa, La la princesa. sacerdotisa Puabi, que en aquel entonces se la llamaba de otra manera. Muy interesante también esto, ¿no? De la repercusión de, bueno, la enorme cantidad de tesoros que la acompañaban, pero hurgando por ahí un poco en tus ideas, si no se te cruzó, ¿no? Por la mente en algún momento, ambientar una historia en la antigua Mesopotamia con estos otros personajes femeninos que parecen haber sido también muy importantes en la antigüedad. Eso me lo preguntan siempre cuando descubren que en realidad mi especialización ha sido la siriología y no la historia argentina. Primero se quedan como, ¿eh? ¿Cómo? Y bueno, después explico. La cuestión es que hay, ¿cuántos años de distancia entre nosotros y Huabi? 4.000 más. Y es mucha la distancia. No sé cómo podría ser para escribir sobre ella. Primero, además de la diadema, que es bellísima, yo me quedaba mirándola, y hay una serie de sirvientas criadas que están con ella, y tienen todas como diademas más pequeñas, pero similares. Es bellísima, me quedaba mirándola, increíble. Pero no sé, también me han preguntado si por qué no escribo sobre Egipto, y tengo que explicar que yo no estudiaba Egipto, no me atrevería a meterme con el tema. ¿Por qué no sobre Simri Lim, que era mi ídolo en esa época? Abajo Hammurabi, bueno, todo ese tipo de cosas. No sé si podría hacer ese tipo de historia, qué sé yo, nunca se sabe. Ahí debo confesar que me tira más mi otra pasión, que es la historia griega. La historia griega no la clásica, sino la del bronce tardío también, la micénica. Que es, Pablo lo sabe bien, el bronce tardío era mi época favorita. Lo tomaba en cada final, pobres alumnos. Sería por ahí interesante trabajar esas sociedades de palacios y príncipes y relaciones económicas a través del Mediterráneo y qué sé yo, capaz que algún día me animo. Hay otro problema, y acá yo les mencionaba el tema de Christy Malowan. Están después las editoriales que empezaste a publicar sobre historia argentina, vas a seguir publicando sobre historia argentina el resto de tu vida. Punto. Son cosas que, bueno, hay que manejar también. Bueno, supongo que a Agatha Christie le pasó, y de hecho cuando una vez escribió una novela, que no nos atañe porque tiene que ver con Egipto, pero ambientada en el antiguo Egipto, en castellano le pusieron La venganza de Nofret, o algo así. Sí. Pero bueno, tuvo que meter un asesinato en la novela. Claro, O sea un misterio, claro. si no, bueno, algo que tampoco mucha gente sabe es que Agatha escribía novela romántica, historias de amor, y las publica con otro nombre. Incluso en 1930, cuando ella estaba en Ur, estaba publicando su primera novela. No tienen éxito esas novelas y son muy feas. Lo digo así, sin pudor. Me gusta mucho Agatha cuando escribe sobre misterio, es la reina de ese tipo de novelas, pero las novelas románticas son muy feas. Bueno, Me permito también desde escribió, este humilde lugar. también escribió teatro, pero bueno, ahí no sé. Sí. Pero son interesantes esas obras de teatro. Hay algunas que son lindas para leer o ver incluso. Pero estas novelas son melodramáticas. O sea, no encontrás nada. Bueno, a muchos artistas les pasa, ¿no? Que son muy famosos y muy buenos en algo, pero quieren como escapar por momentos de eso. Pero bueno, quizás más un canto de desesperación que tener quizás Bueno, la darle la señora vuelta. Marple, ¿sí? Ujú. Nace porque ella está harta de escribir sobre Poirot.
no quiere más. Y el público le pedía más Poirot, más Poirot, más Poirot. Claro. Tiene escrita la muerte de Poirot, la tiene escrita mucho antes de que fuera publicada, porque ya no daba más. Claro. Quería terminar con él. Le entiendo, a veces uno se cansa mucho, a veces, esto es una cuestión ya mía como escritora, me preguntan, ¿cuándo vas a publicar la segunda parte de tal novela, la segunda parte de tal novela? Quiero otra parte de esta novela. Y yo digo, no, yo quiero trabajar sobre otras cosas, ¿no? Y Agatha estaba escribiendo con el mismo personaje desde que empezó su primera novela es con Poirot, y de ahí hasta durante 50 años ella publica con él, ¿no? Publica con otros personajes, pero la gente esperaba a Poirot. Bueno, y para terminar, o por lo menos por mi parte, una pregunta que te quería hacer, tiene que ver un poco con algunas cosas que dijimos, pero ¿cómo consideras o si consideras que hay una diferencia entre el modo en que la literatura, por ejemplo, del siglo XX, incluso el cine del siglo XX, retrató esto que a veces llamamos el mundo oriental, entre comillas, o incluso cómo retrató la actividad arqueológica, la relación de los europeos con el Medio Oriente, y si notas una diferencia con el modo en que eso se retrata actualmente, en el siglo XXI, incluso comparando tu modo de aproximarte, ¿no?, con tus conocimientos al Medio Oriente, en relación con cosas y a la actividad arqueológica, digamos, en relación al modo en que se lo retrata a veces en la cultura popular del siglo XX. Sí, la primera imagen que se me aparece es Indiana Jones. Creo que todos los que seguimos alguna vez la carrera de asiriología, Indiana Jones se nos cruzó por la cabeza y queríamos encontrar algún tipo de tesoro. El Dr. Jones buscaba tesoros, claramente, era esa antigua arqueología, ¿no? Creo que... Incluso tesoros bíblicos. Claro, es eso, la antigua arqueología de colonialismo. Creo que esa imagen aún persiste. Tiene mucho que ver el tema del cine, si ves películas como La Momia, o ese tipo de películas ambientadas en Egipto. El tema de Egipto, sobre todo para los que hacemos Oriente, suele ser terrible, porque lo primero que te van a nombrar es, ¡ay, Egipto, qué interesante! No, les decís, no estudio Egipto, estudio otra cosa. Pero el Egipto, la imagen de las momias, incluso hace unas semanas se encontraron una serie de sarcófagos y estaban todos con momias faraónicas, y yo decía, no son faraónicas porque faraón había uno solo, pero bueno. La imagen es la imagen exótica de Egipto y es muy difícil de sacar. Sabiendo eso, creo que en la novela entro de directo y digo, bueno, esta es una forma de hacer arqueología y hay otra forma de hacer arqueología que es la de nuestro protagonista. Acéptenla. Esta forma es diferente. Y ahí creo que entra un poco, el personaje de Max me ayuda en la novela a mostrar algunas otras cosas de Oriente o de lo que es la zona de Irak en este momento, que por ahí no son conocidas, ¿no? Primero es un lugar exótico, o sea, el lector, yo asumo que el lector no sabe de qué lugar estoy hablando, básicamente. No porque sea ignorante, sino porque es muy difícil hacerse en la cabeza el mapa de Irak. Y entonces a través de Max fui poniendo algunas cosas que me interesaba poner, ¿no? El tema de los tesoros, el tema del paisaje, el tema de imaginar algo más de la vida cotidiana, ¿no? De la población que vivía ahí también, ¿no? Que no parece. Es una cuestión compleja el Oriente, ¿no? Y el orientalismo y esta cuestión exótica. Aún hoy sigue siendo exótico. Incluso cuando aparecen noticias terribles como lo que pasó en Siria, ¿no? Por ejemplo, guerra civil, refugiados, aún siendo esa cosa exótica o violenta. Como que no hay posibilidad de, bueno, estos eran sociedades interesantes, sociedades súper inteligentes que hicieron monumentos increíbles, dejaron material artístico hermosísimo que podemos apreciar y es complicado. Pero bueno, yo trabajaba sabiendo eso, así que traté de que Max fuera mi ayudante para contar otras versiones del Oriente.
Para también hacer el tipo spoiler, te animaste a titular un capítulo Fragmentos de cerámica, tiestos de cerámica. Es exactamente lo contrario a un tesoro, pero hoy por hoy es el elixir del arqueólogo profesional, que el tiesto es la clave para entender el pasado, ¿no? Bueno, Ahí hay algo de lo que comentabas. Insisto, este libro se los recomiendo mucho. Una mini búsqueda en Mercado Libre, lo encuentran usado, está descatalogado, pero una mini búsqueda en Mercado Libre lo encuentran. Y ahí está dedicado a mi marido Max Malone. Y empieza así, con un poema que se llama Sentado en un tel, y ahí describe todo lo que hace un muchacho sentado en un tel, que es Max, ya sabemos. Y dice, busco cacharros antiguos, de tiempos prehistóricos. Y le dice, si encontrás romano no me sirve. Romano no. ¿Qué es esto romano? No, más antiguo, más antiguo. Y uno lee cómo Agatha describe cómo hacía Max para ver si un tel era potable o no. Y Max en un momento en sus memorias dice que él vio Telbrac y dijo, algún día lo voy a excavar. Elige primero Chagar Bazar, se va primero a ese lugar. Pero después termina haciendo su campaña en Telbrac. Y, o sea, eso que para nosotros ahora sabemos que ir a buscar esas cerámicas es lo importante. Es súper interesante de encontrar en 1930, 1934. Es algo que yo no esperaba realmente. Dije, bueno, voy a ponerlo. Porque aparte me ayudaba a generar conflictos, pensando como escritora, ¿no? Me ayuda a generar conflicto entre Max y su jefe, y su jefa, Catherine, ¿no? Que también, Catherine era buscadora también de tesoros, ¿no? Es esa antigua arqueología, esa arqueología que busca básicamente tesoros para mostrar. ¿Estamos? Bueno, sí, Pablo, ¿alguna otra preguntita? ¿No? ¿O vamos cerrando así no abusamos Vamos cerrando, del tiempo? pensando en el pobre público. Sí, porque a mí se me ocurren muchas preguntas, pero bueno, no hay que abusar tampoco. ¿Cuándo va a salir la segunda parte? Voy a hacer La pregunta del millón. No es segunda parte. No. Muy bien. No, por mí ya está, no tengo ninguna pregunta más. Bueno, entonces vamos cerrando. Yo les agradezco a los dos. Bueno, Gabriela, sobre todo, obviamente, invitada de lujo. Muchísimas gracias por haber accedido a esta conversación. Y también, Pablo, obviamente, te agradezco que hayas participado. Creo que esto enriquece mucho, esto que siempre planteamos de salir un poco de las cuatro paredes de la facultad y ver otras formas de pensar el pasado, de pensar también el presente, digamos, de pensarnos a nosotros mismos, de dialogar y de salir un poco, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, será hasta alguna otra ocasión cuando salga el número 2 del libro, te volvemos a invitar. Gracias. Bueno, gracias. chao. Chao.